Hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos en otro programa de la Asociación Cultural Andújar Andalusí y de ATV, Andújar Televisión. Hoy tenemos el enorme gusto de contar pues con un invitado excepcional, y excepcional en varios aspectos. Primero por la cantidad de trabajos que tiene y por ser pues, un intelectual completísimo, investigador, historiador y que no tiene desperdicio, vamos. Y segundo, muy satisfecho de poderlo tener aquí porque Santiago no le gustan mucho los medios. Entonces, pues el hecho de haberlo traído ya me satisface aún más y me siento pues como más realizada, ¿no? Porque él ha conseguido, he conseguido que viniera, cosa que además de todo el trabajo que tiene, del poco tiempo, pues tampoco le hace mucha gracia, no se lleva muy bien en ese sentido, no porque él no se lleve bien con todos los medios, y de hecho medios y publicaciones pues tiene montones, como ahora veremos. Santiago de Córdoba, hola, muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, efectivamente, porque gracias a tu tesón has conseguido pues doblar un principio que tenía. Huí un poco de los medios porque me asustan verdaderamente. Pues muchísimas gracias, Santiago, por haber pues superado, ¿verdad?, esa especie de inhibición que tiene con los medios. Pero vamos a pasar a presentarlo muy brevemente porque hay tantísimas cosas que comentar, tantos temas de los que hablar, tantas cosas que nos podría decir Santiago y que me gustaría que nos dijera. Lo que pasa es que no sé si un programa, pues por supuesto es insuficiente, pero por lo menos este programa, que si sirviera así como introducción, como un poco de hablar de muchos de sus temas, si no de todos, y luego ya pudiéramos conseguir traerlo en otra ocasión para hablar ya más monográficamente de algún tema, que no nos dispersemos demasiado y que ya nos centremos en temas interesantísimos como tiene, pues bueno, eso ya el tiempo lo dirá. La verdad es que yo estoy abrumada, se lo decía antes, digo, estoy desbordada en la cantidad de trabajos, de publicaciones, de información. Yo he organizado, he ordenado como he podido para el programa, pues así algunas cosas, algunos temas, pero es que ya os digo, es que hay muchísimo más. Me encanta presentar a Santiago de Córdoba y me encanta que esté aquí, como ya os digo. Es una personalidad muy discreta y por eso es por lo que no quiere los medios, ni así mucha publicidad, ni mucho alaraca, ni mucha salida, así es. Además prefiere hablar a las personas, como decía. Bueno, pues es un trabajo el suyo continuo, pero siempre ahí en la sombra, discreto, moderado, una persona que no para de hacer cosas, de trabajar y que tiene de temas de todo. Es historiador, militante histórico del socialismo provincial, participó en esta obra, Los días olvidados, que está aquí, la obra entera, también por cierto, esta es la portada. Su aportación fue antes y después de 1976. Entre los eventos que describe de primera mano, pues se encuentra el de la formación orgánica y sociológica del PSOE, de la UGT, en la Carolina, 73-77, fue secretario provincial de los despachos jurídicos laborales de UGT, secretario provincial de organización también de UGT, secretario general del PSOE de Andújar. Como investigador pues tiene, como ya os digo, aquí tengo una breve muestra de trabajo, los cuadernos de historia, algunos de sus números, Andújar, luces y sombras. Bueno, aparte de los 4 o 5 cuadernos de historia, montones de trabajo. Aquí tengo también incluso de Enrique Gómez, que está muy interesante. Él tiene una bibliografía de temas y autores de Andújar. Y claro, está Santiago de Córdoba, y de Santiago pues aquí pone otros cuantos trabajos más.
que tiene, no sé si poner alguno como ejemplo o simplemente pasar ya al tema siguiente, Santiago, porque es que poner alguno como ejemplo me gustaría pues ya decirlos todos. Y ahora vamos diciendo algunos de sus trabajos, de los poquitos temas que vamos a poder tocar. Entonces, él que ha sido creador y el director de los cuadernos de historia del Guadalquivir. Hay una introducción muy bonita también de Alfredo Ibarra, En busca del pasado, y que yo me gustaría que empezara a hablar ya, Santiago, y me gustaría que empezara diciéndonos pues cómo surgen los cuadernos de historia, cuáles son sus antecedentes, quiénes sus colaboradores y qué objetivo tenía este trabajo, Santiago. Pues fue en la época de director de la Casa de la Cultura, Juan Machado, un gran amigo, compañero, entusiasmado no solamente por la enseñanza como profesor, sino también como amante de las cosas de Andújar, y a través de la Casa de la Cultura él consiguió aglutinar pues en todos los sectores que tenía alguna sensibilidad por alguna de las materias que conforma, digamos, el cuerpo de la cultura, como puede ser la poesía, las artes plásticas, la investigación histórica, la literatura, y de ahí pues surgió precisamente la Asociación de Amigos de la Historia para aquellos que estábamos implicados en el tema de historia, máxime que Andújar era una ciudad que había tenido 2 libros sobre la historiografía de la Virgen de la Cabeza y su patrón San Eufrasio, y después los 5 libros de la Virgen de la Cabeza y Andújar de Torres Laguna, pero era una forma de contar la historia única, como se podía considerar, en donde los grandes personajes y el evento de la Virgen de la Cabeza pues prácticamente no ocultaba totalmente todo el devenir histórico de Andújar, y de ahí surgió pues Pepe Domínguez, Enrique Gómez, Machado, Manolo Toribio y Juan Vicente Córcoles, y yo pues iniciamos, una vez que ya había terminado el Ateneo, que en el periodo anterior hasta el año 78-79 había hecho un gran trabajo por Andújar. Entonces se fundó en el 1983 la Asociación de Amigos de la Historia de Andújar, y a mí me pidieron estos amigos pues que buscaran la forma de publicitar nuestro esfuerzo, digamos, intelectual sobre la historia de Andújar, y de ahí pues nacieron cuadernos de historia. Cuadernos de historia que fueron 5 números, fue verdaderamente muy atractivo para la gente de Andújar. Teníamos 362 socios, varias universidades que estaban suscritas, como en la de Jaén existía entonces, como la de Granada o la de Sevilla, todos los cronistas de la provincia. Es decir, tuvo como dice Paco Francisco Cobo Romero, profesor de Historia de la Universidad de Granada, cuadernos de historia significó para la provincia de Jaén un respiro intelectual para aquellos que lo estaban trabajando, pero también una ayuda a la investigación, puesto que la investigación en ese momento, los años 80, carecía de medios y de difusión de toda la investigación, y más o menos esa es, digamos, la síntesis de cómo surgió Cuadernos de Historia. Eso, así es como surge, y tienes, digamos, su germen, su semilla en esta tertulia que se hacía en el Ateneo. Y los 5 cuadernos de historia es que
tienen temas interesantísimos, porque aquí tengo pues como un índice, ¿no?, de lo que trata cada uno. Número. Y el 0, por ejemplo, bueno, la ermita de la Virgen de Rosario, Juan Vicente Córcoles, política social en el Ayuntamiento Conservador de Andújar, Manuel Peral Solís, arquitectura de posguerra de Rafael Casuso, nuestra historia en documentos, facsimil, edictos y manifiestos, Junta Soberana de Andújar 1835, Santiago de Córdoba, y en el número 2, por lo mismo, aspectos históricos, sociales, en torno a Nuestra Señora de la Cabeza, o el cine Tívoli, una obra moderna de Casuso. Bueno, es que todo esto, la verdad es que yo quisiera, para que no se nos olvide ahora, Santiago, que hay una página en internet que poniendo cuadernosdehistoria.org aparece pues toda esta temática y todos los artículos que están ya incluidos, y ya ahí de verdad que es que se puede disfrutar de historia de Andújar y de historia pues de lo más cercano a nuestro, y de verdad esa página es interesantísima. Sí, esa página pues además de plasmar trabajos muy importantes, por ejemplo la construcción del pantano del Jándula en la década de los años 20 del siglo pasado. Incluso ese trabajo que he hecho por 4 arquitectos, 4 ingenieros de caminos, ha servido como soporte y apoyo para que la Junta de Andalucía catalogue esa construcción civil y sea considerado como uno de los hitos de la provincia de Jaén, esa construcción, teniendo como respaldo intelectual el trabajo ese. Otro de los trabajos que existe es la historia del cementerio de Andújar, de Rafael Casuso, que hace una descripción de cómo se construyó el cementerio de Andújar en virtud de porque el cementerio antiguo que existía a final de la calle Larga ya prácticamente estaba saturado. Faltaba higiene, y la nueva norma de higiene a principios del periodo de restauración del siglo XIX, pues se construyó el cementerio ahí. Entonces hay edificaciones de mausoleos de un gran valor artístico, y Rafael Casuso hace una descripción de ellos muy comedida. Otro trabajo que existe es el que tú has dicho antes, precisamente de autores y bibliografía sobre Andújar, un trabajo excelente de Enrique Gómez, muy minucioso como es él, que prácticamente da todo lo que se ha escrito en Andújar, sobre Andújar, o autores de Andújar que han escrito algo, si no de Andújar, de aspectos de poesía, religiosos, culturales, económicos. Un trabajo que creo que cualquier persona que quiera conocer Andújar tiene que ir para saber cuál es el camino donde él tiene que leer o investigar. Otro trabajo muy interesante es uno de Carrescondo, precisamente sobre Alcalá de Celada, donde hace una descripción de los cuentos de María Castaña, muy pequeño pero muy bonito. Y después hay un trabajo, el Andaluz, conoce esta historia, el itinerario de los almohades y los almorávides, que era un trabajo de la Fundación del Legado Andalusí, hecho por investigadores de la Universidad de Granada, pero era un trabajo que le faltaba, digamos, el aporte de la parte de el itinerario que pasaba el itinerario almohade que iba a la meseta, su paso por Jaén. Y a faltarle eso yo le solicité